Bien, continuamos con el acompañamiento de la lectura del capítulo 19. Estábamos en la sección 19.5 y vamos a abordar los procesos termodinámicos, que en el video anterior pues ya hemos mencionado algunas características de procesos termodinámicos, como ser procesos que se llevan a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante. Y en esta ocasión estamos comenzando con los procesos adiabáticos. ¿Qué es un proceso adiabático? Es un proceso en el cual no hay transferencia de energía por calor desde o hacia el sistema. Es decir, es un sistema que está aislado, tiene un protector térmico. Es una forma de visualizarlo, ¿verdad? Que tiene un protector térmico de manera que cualquier agente externo que trate de transferirle calor, este aislante térmico va a tratar de repeler toda esa energía, de tal manera que no hay transferencia de energía por calor desde los alrededores o hacia el sistema, o viceversa, desde el sistema hacia los alrededores, de tal manera que toda transferencia de energía desde la parte interna también se reflejará y no hay salida de energía a través de las paredes del recipiente para con los alrededores. Entonces tenemos una transferencia de calor igual a cero. En un diagrama presión-volumen, cuando llevo un proceso, eh, un sistema de un estado A a un estado B o viceversa de un estado B a un estado A, pues marco con isoterma, ¿verdad? Las líneas que pasan por cada uno de los puntos, haciendo referencia al punto A y al punto B. Y algo característico de los procesos adiabáticos es que hay cambios de volumen, tal como se indica aquí en este diagrama presión-volumen, hay cambio de volumen, hay cambio de presión, lo representamos en la variable vertical, pero también hay cambios de temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temperatura B representa una isoterma diferente a la del punto A. Bien, entonces, si lo hablamos desde el punto de vista de la primera ley, para un proceso adiabático como el cambio de la energía interna, por primera ley es igual a calor menos trabajo, pero para este caso particular el calor es cero, entonces queda que el cambio de la energía interna es igual al negativo del trabajo. Nuevamente, esto solamente se cumple en este caso particular, en los cuales los procesos son adiabáticos. Otro proceso que vamos a estar estudiando con mucha frecuencia es el proceso isocórico, también llamado proceso isovolumétrico. Es un proceso en el cual el volumen del recipiente es constante y por lo tanto el volumen del sistema no cambia. Bajo esas condiciones, de acuerdo a la definición del trabajo en función de las variables termodinámicas, trabajo es igual a P diferencial de B. Como B es constante, entonces el diferencial de B es cero y por lo tanto el trabajo durante un proceso isovolumétrico es cero. En un diagrama presión-volumen, este gráfico tendría esta forma, es decir, es una recta con una pendiente de 90 grados. El gas puede ir del punto A al punto B, representando un aumento de presión y por lo tanto un aumento de temperatura. O puede ir del punto B al punto A, es decir, en la dirección opuesta, una disminución de presión y por lo tanto una disminución de temperatura. Posteriormente está el proceso isobárico. Es un proceso en el cual la presión del gas permanece constante. En un diagrama presión-volumen, esto se vería de esta forma, ¿verdad? Un gráfico con presión constante. Entonces el gas puede ir del punto A al punto B, es decir, una expansión y por lo tanto hay un trabajo positivo. O puede ir del punto B al punto A, es decir, una compresión y por lo tanto un trabajo negativo. En este proceso isobárico, en cuanto a la primera ley de la termodinámica, que es cambio de la energía interna igual a calor menos trabajo, ninguno de estos términos es cero, ¿verdad?
Noten que en el trabajo, en el proceso isovolumétrico, el trabajo se hizo cero y por lo tanto el cambio de la energía interna igual a calor. Aquí es el único proceso en donde sobreviven los tres términos. Otro proceso es el proceso isotérmico. Es un proceso que se lleva a temperatura constante en un diagrama presión-volumen. Esto quedaría sobre la misma isoterma que une los puntos A y B. Y el gas puede ir del punto A al punto B, que sería una expansión y por lo tanto un trabajo positivo, o puede ir del punto B al punto A con una compresión y por lo tanto un trabajo negativo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Normalmente el estudiante asocia el hecho de que la temperatura sea constante al hecho de que el calor es cero y eso es incorrecto. ¿Qué es cero en un proceso isotérmico? Bueno, como la temperatura es constante, recuerden que el cambio, que está definido como la diferencia entre un estado inicial y un estado inicial, entre un estado final y un estado inicial, perdón. Entonces, si la temperatura final es igual a la inicial, entonces esta diferencia es cero. De ahí que el cambio de la energía, que es NCB delta T, si delta T es cero, entonces delta U es cero. Y de ahí, por primera ley, como delta U es igual a calor menos trabajo, dado que delta U es cero, entonces la conclusión es que el calor es igual al trabajo. Entonces noten que para un proceso isotérmico, lo que es cero es el cambio de la energía interna, no el calor. Muy bien. Y por otro lado, el trabajo, que ya lo habíamos definido anteriormente, era igual a nRT, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Este desarrollo lo habíamos hecho en uno de los videos anteriores. Desde luego, esto puede cambiar su forma, ¿verdad? Es decir, yo puedo ir utilizando la variable de estado y sustituir, ¿verdad? Para colocar esto en función de, no sé, de valores que tenga en un enunciado. Por ejemplo, vaya, no conozco el valor de nRT, pero conozco el valor de la presión y el volumen a esa temperatura. Entonces, nRT, perfectamente yo puedo decir, bueno, trabajo también es presión por volumen, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y de esa forma, ¿verdad? Si no conozco, por ejemplo, los volúmenes, entonces despejo para volúmenes y dejo en función de presión y temperatura y voy sustituyendo en esa expresión. De tal manera que puedo llegar a tener muchas ecuaciones, pero lo importante no es llenarnos de ecuaciones, ¿verdad? Sino comprender la forma en cómo cambiar de una versión a otra de esa ecuación. Muy bien. Aquí está la conclusión, ¿verdad? De lo que acabamos de mencionar, cuando el proceso es a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante. Aquí tenemos la combinación de ellas. Miren, por ejemplo, si voy del punto A al punto 3, ¿qué tipo de proceso es? Bueno, es un tipo de proceso que se da a presión constante. De A a 3 es isobárico. De A a 2 es a volumen constante, isovolumétrico o isocórico. De A a 4, noten que está siguiendo la misma línea del isoterma, por lo tanto esto es isotérmico. Y si voy de A a 1, cambió la presión, cambió el volumen, pero también hizo un cambio de temperatura, por lo tanto este es adiabático. Así se vería en un resumen las formas de los cuatro procesos en un diagrama presión-volumen. Aquí viene la energía interna de un gas. La energía interna depende solo de la temperatura, no de su presión ni de su volumen. Esto es algo de lo cual hemos hecho mucho énfasis. En el video anterior explicábamos un ejercicio en donde habían números y mirábamos que para ir de un estado inicial a un punto final, pues podíamos tener diferentes valores de calor, diferentes valores de trabajo, dependiendo de la trayectoria que se sigue, pero que siempre íbamos a obtener el mismo cambio de la energía interna. Entonces, eso es porque la energía interna, de acuerdo a lo que hemos planteado en los videos anteriores,
depende solamente del número de moles, el calor específico molar, a volumen constante, que es constante, y la temperatura, ¿verdad? Entonces, la energía interna solamente depende de la temperatura. Aquí está, ¿verdad? Lo que está en este párrafo es muy importante y nosotros lo tenemos en función de una ecuación de forma cuantitativa. Entonces, esto era algo que habíamos mencionado anteriormente. A diferencia del calor y el trabajo, el cambio de la energía interna es una variable de estado, al igual que la energía interna. La capacidad calorífica de un gas, de esto ya hemos hablado también, los valores de Cp y Cv, que al final pues depende de si el gas es monoatómico, diatómico, poliatómico. Y que en la ecuación 18 pues encontramos alguna tabla para poder asignarle los valores de Cp y Cv dependiendo del tipo de gas en función del número de átomos para formar una molécula. Este desarrollo lleva la superposición de dos procesos, uno isovolumétrico y uno isobárico, y se une cerrando un ciclo utilizando un proceso isotérmico. El objetivo de esto es que al final hay una relación entre el Cp, el Cv y la constante universal de los gases. Siguiendo este desarrollo, al final lo importante de este desarrollo es esta pequeña expresión. El valor de Cp y el de Cv se relacionan, ¿verdad? Mediante esta expresión. Es decir, que la diferencia de calores específicos es igual a la constante universal de los gases. Específicamente, el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a R. Esto se cumple para cualquier tipo de gas y recuerden que es una característica de la materia, ¿verdad? Aquí esta expresión no me dice esto es un proceso isobárico, adiabático, isovolumétrico, no. Esto es independiente de que haya un proceso. Esto es una característica de la materia. Aquí podemos ver nosotros el ejemplo para algunos gases. Miren, por ejemplo, para gases monoatómicos que tienen 3 grados de libertad, para gases diatómicos que tienen 5 grados de libertad, para gases poliatómicos, en donde los valores de Cp y Cv ya no los podemos nosotros aproximar, pero noten que al final, si nosotros restamos Cp menos Cv, miren, esto es siempre la constante universal de los gases. Este coeficiente adiabático, o la relación de capacidades molares, es un término que lo vamos a utilizar. No es un concepto nuevo, ¿verdad? Es decir, Cp ya lo conocemos, Cv ya lo conocemos, y simplemente esta es una relación que es adimensional. El objetivo es que vamos a utilizar de ahora en adelante esta relación para no ir copiando CB y CP, ¿verdad? Porque en algunas de las expresiones que vamos planteando, este término gamma va a ir apareciendo como una potencia. Entonces, resulta más cómodo asignarle a esa relación un nombre, ¿verdad? Y recibe el nombre de cociente de capacidades caloríficas, razón de calores de capacidades caloríficas, y con mucha frecuencia a esto se le conoce también como coeficiente adiabático. Voy a anotarlo aquí por si en algún momento aparece en otro texto o en alguna pregunta, también recibe el nombre de coeficiente adiabático. Y aquí hay algo importante, ¿verdad?, que mencionar. No es que este coeficiente adiabático solo es válido para procesos adiabáticos. No, esto es una constante. La poseen todos los sistemas, todos los gases tienen un coeficiente adiabático independientemente de que exista proceso o no. Pero ese es un apellido que ya tiene. Usted no se lo puede quitar. Bueno, aquí está la demostración. Miren de por qué Cp menos Cv es igual a R. Y se está utilizando, ¿verdad?, el valor de Cv para encontrar el valor de Cp para gases monoatómicos y para gases diatómicos.
Se representa desde ya, ¿verdad? La razón de capacidades caloríficas. Miren, esto es importante, ¿verdad? Porque muchos enunciados le va a decir, considere un gas diatómico. Entonces usted va a venir y va a decir, un gas diatómico. Ya recuerdo que en el libro dice que para gases diatómicos el coeficiente es 1.4 y para gases monotómicos pues es 1.67. Igual el valor de Cp es tanto, el valor de Cv es tanto. Ya son valores dados de forma implícita, ¿verdad? Este valor lo vamos a estar utilizando mucho por una sencilla razón. Nuevamente, como mencionamos desde videos anteriores, el objetivo de estar estudiando todos estos procesos termodinámicos obedece a que queremos llegar al punto en el cual comprendamos el funcionamiento de las máquinas térmicas, los motores diésel, los motores de gasolina. Entonces, estos motores de combustión necesitan, aparte del combustible, el diésel, la gasolina o cualquier otro tipo de materia que facilite una combustión, necesita también oxígeno. Ese oxígeno nosotros lo encontramos de forma gratis en la naturaleza. Lo que tenemos que comprar es la gasolina, tenemos que comprar el diésel, pero hay un ingrediente que es complementario para realizar la combustión, que es el aire. Y el aire contiene ese oxígeno que nosotros necesitamos. Desde luego, el aire no es, es una combinación de muchas partículas, eh, pero contiene el elemento que nosotros necesitamos, que es el oxígeno, que es un elemento diatómico. Entonces, lleven esto presente. Este ejercicio es una forma de encontrar el valor de Cb dado el valor de el coeficiente diabático. De esto van a aparecer algún par de preguntas ahí en algún cuestionario más adelante. Este proceso adiabático ya lo habíamos abordado anteriormente. Habíamos dicho que es un proceso en el cual no hay transferencia de energía por calor. Puede ser porque el sistema esté aislado, que tenga un aislante térmico que impide la transferencia de calor de este o hacia el sistema, o puede ser también un proceso que ocurre rápidamente. Ocurre tan rápido que no hay tiempo para que se escape energía por calor de nuestro sistema. Bien, habíamos mencionado que el cambio de la energía interna es igual a negativo el trabajo, dado que Q es 0. En un diagrama presión-volumen hay cambios de presión, hay cambios de volumen, hay cambios de temperatura. Y el objetivo es relacionar esas variables de estado porque cambian las tres, cambian el presión, el volumen y temperatura. Entonces buscamos una forma más cómoda de representar esa relación. Entonces esto viene de la primera ley, miren, como el cambio de la energía interna para niveles infinitesimales es igual a NCB diferencial de T, igual al negativo del trabajo, este trabajo en el negativo P diferencial de B. Estamos en el desarrollo en el cual Q es igual a 0. Aquí se hace un pequeño arreglo de esta expresión utilizando la ecuación de estado, ¿verdad? Dado que P es igual a NRT sobre B. Y al final aquí lo que tengo es una ecuación diferencial que puedo resolver utilizando una técnica de separación de variables. Noten que ¿a qué hemos llegado de esta expresión? Pues que tenemos como variables de estado temperatura y volumen. Desapareció ya una de las variables. Esa variable no es que no cambie, sino que ya queda de forma implícita en esta ecuación. P implícita. Bien, al desarrollar esta expresión e incorporar, noten que R y CB lógicamente se pueden colocar en función de lambda, dado que en función de gamma, perdón, esta es la letra griega, gamma. Dado que este gamma es la razón de calores específicos, pues se sustituye y resulta que este R sobre CB es gamma menos 1. Al resolver esta ecuación diferencial por variables separables, pues integro de este lado, integro de este otro lado, ¿verdad? Gamma menos 1 es una constante,
Y las integrales de esos diferenciales, así como están, son logaritmos no naturales, igual a, por definición, ¿verdad? Integro aquí también y nace una constante producto de la antiderivada. Por lo tanto, al aplicar algunas propiedades de los logaritmos, subo este coeficiente como una potencia y la suma de estos logaritmos me permite colocarlo como un producto en su argumento. Aplico la función exponencial y la función exponencial elevada a una constante, lógicamente es otra constante. ¿Ya? Entonces ya tengo, miren, la relación temperatura-volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un proceso adiabático en el cual llevo el sistema de un punto A un punto B o de un punto 1 a un punto 2, esa constante está relacionada, estos dos estados están relacionados por esta constante. Y esa constante me permite amarrar estados. Entonces yo vengo y digo temperatura 2 por volumen 2 a la gamma menos 1 es igual a temperatura 1 por volumen 1 a la gamma menos 1. Y de aquí la ventaja de haber definido, ¿verdad?, el valor gamma como la relación CP sobre CB. ¿Por qué? Porque de lo contrario tengo que estar colocando aquí CP sobre CB, ¿verdad? Y tengo que hacer una expresión bastante grande que al final me puede llegar a confundir. Entonces, esto es simplemente de forma conveniente que lo hemos definido. Nuevamente, está de mal mencionarlo, pero es importante. Ya habíamos mencionado que la ecuación de estado P por B igual a nRT, la temperatura siempre debe estar en Kelvin. Lógicamente, estas expresiones todas se han derivado de la ecuación de estado. Y aunque aquí no aparece de forma implícita P, de forma explícita P, N y R, sabemos que el origen de estas expresiones es la ecuación de estado. Por lo tanto, estas temperaturas deben estar en Kelvin, obedecen a al mismo principio del cual se derivaron. Bueno, este es simplemente una relación. Utilizo la ecuación de estado para sustituir la temperatura en un estado, la temperatura en el segundo estado, se sustituye esto y se llega a la conclusión de que P por B elevado a la gamma también es una constante. Eso, al igual que la relación temperatura-volumen, también me permite, miren, relacionar presión-volumen. ¿Y qué sucede en esta expresión? ¿Quién quedó implícita? Queda implícita la temperatura. Implícita. Entonces, yo recomendaría, o les recomiendo, porque va a aparecer, esta es una pregunta que voy a colocar en uno de los cuestionarios, es que hagan ustedes ahora el desarrollo en donde aparezca, ya tenemos T implícita, temperatura implícita, tenemos presión implícita, entonces yo recomiendo que desarrollen la ecuación en donde aparezca volumen implícito, donde no aparezca el volumen, es decir, una expresión para procesos adiabáticos que relacione presión y temperatura. Bien, para este mismo proceso adiabático, dado que el cambio de la energía interna depende de N, del calor específico molar a volumen constante, y del cambio de temperatura, y por segunda ley, como Q es 0, entonces el calor es el negativo de NCB delta T. Entonces noten que esta expresión, miren, es NCB, porque aquí yo tendría igual a negativo NCB, temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, si la temperatura final representa la temperatura del estado 2 y la temperatura inicial representa el estado 1, ¿verdad? Entonces yo puedo invertir el orden de estas variables en este argumento y cambiar este signo, es decir, multiplicar este por TF, este menos por TI. Y al final tendría esto invertido, T1 menos T2. Es decir, que el trabajo NCB por temperatura inicial menos temperatura final para procesos adiabáticos. Nuevamente, esto sigue obedeciendo aquella convención que habíamos dicho, ¿verdad? Que si el gas se expande, entonces el trabajo es positivo. Si el gas se comprime, entonces el trabajo es negativo. Esta sería una forma alterna de representar el trabajo sustituyendo los valores de temperatura utilizando la primera ley, ¿verdad? En función de
las temperaturas en función de presión y volumen. Y tengo una expresión. Todas estas expresiones son válidas, ¿verdad? Y podemos seguir nosotros nuevamente cambiando de la forma de la expresión dependiendo de los datos que nos dé un enunciado. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio, se relacionan algunos valores, ¿verdad? Y ya son útiles las expresiones que acabamos de derivar para cálculos de presión, temperatura y trabajo. Bien. Listo, hemos terminado el capítulo 19. Ya definimos todos los procesos termodinámicos, definimos lo que es el proceso cíclico, tenemos las características de los tipos de gas y estamos listos para estudiar máquinas térmicas. Ese es el tema del siguiente capítulo. Desde luego, si ya se pueden resolver todos estos ejercicios que aparecen en el capítulo 19, ¿verdad? Para fines de estudio. Noten que aquí tenemos muchas representaciones gráficas de presión y volumen. Esos son ejercicios muy interesantes porque ayudan a enriquecer nuestros conocimientos de este tema, ¿verdad? De los procesos termodinámicos y nos ayudan a ir reflexionando en los errores que podríamos cometer. Entonces, en el siguiente video abordamos ya la segunda ley de la termodinámica y el objetivo es estudiar máquinas térmicas. Saludos.